Bien, estimados, vamos a empezar esta segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a hablar de una trigonometría básica. Bien, vamos a recordar lo más básico que puedes o que deberías conocer de la trigonometría. Y el objetivo de aprendizaje consiste que al finalizar vamos a estar en condiciones de realizar conversiones de sistemas de medidas angulares. Además vamos a calcular razones trigonométricas de ángulos agudos. Vamos a ver situaciones contextualizadas, ¿ya? Casi todas las situaciones van a ser contextualizadas, casi todas, bueno, por ahí. Bueno, adelante entonces con lo que vamos a trabajar en este tema de trigonometría básica. Primero vamos a empezar con los sistemas de medidas angulares. Existen tres sistemas. Voy a hacer un pequeño esquema aquí y el título es Sistemas de medidas angulares. Bien, para medir los ángulos, ¿ya? Hay tres sistemas convencionales, tres sistemas que debemos de conocer. Por ejemplo, si yo grafico aquí este ángulo que estás observando e inclusive le voy a poner aquí un cuadradito, entonces respondemos la pregunta por audio los que estén atentos a la clase. ¿Alguien me puede decir cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide? 90 grados los dos. 90. Obviamente está dentro de nosotros, en nuestras venas, decir que esto mide 90 grados. Obviamente que a alguien le va a parecer muy extraño si a alguien yo le digo, sí, mide 90 correcto, pero si yo le digo, ¿sabes qué? También mide así, 100G. O que a alguien le digo, ¿sabes qué? También mide así, pi medios rat. Bien, entonces por lo general estamos muy relacionados, muy vinculados con que este ángulo es 90. Eso está correcto. Solamente que este 90 se ha universalizado. Este sistema es el sistema sexagesimal. El sistema S casi se ha universalizado. Este es el sistema centesimal, que casi ya está en desuso. Este sistema de acá es el sistema radial, que sí sigue vigente, incluso se utiliza mucho en la matemática avanzada, ¿no? Bien. En una matemática simple, una matemática natural, se utiliza mucho el sistema sexagesimal, ¿no? En la que dicen que esto mide 90 grados. Aquí está en resumen que existen tres sistemas convencionales: el sexagesimal, el centesimal y el radial. Bien, ahora, en tener en cuenta la siguiente información que voy a dar aquí. ¿Ya? Entonces voy a tratar de ser rápido en esta parte, solamente para hacerte recordar. Empezaremos hablando del sistema sexagesimal. ¿Ya? En el sistema sexagesimal, o también denominado sistema S. Bien, en el sistema sexagesimal, todo parte de, de una gráfica, es decir, de una circunferencia. Bien, en la que tiene su centro, y desde el centro obviamente parte un radio. Si el radio gira la vuelta completa, entonces se dice que ha girado 360 grados. Bien, entonces acá voy a escribir, un momentito, acá voy a escribir todo esto parte en una vuelta. Entonces acá en una vuelta. En una vuelta, entonces la equivalencia sería que en una vuelta equivale 360 grados, ¿ya? La vuelta completa es igual a 360 grados, pero los grados sexagesimales, que se usa esta simbología. Bien, una vuelta 360 grados, media vuelta sería 180, un cuarto de vuelta sería 90. Y esto justamente, este 90 es la cuarta parte de la vuelta del recorrido de un radio desde o tomando como referencia un punto fijo denominado centro. Bien, ahora, algo que tenemos que recordar es lo siguiente. La vuelta completa tiene 360 grados.
cada grado, cada grado sexagesimal se subdivide en 60 minutos. Cada grado se subdivide en 60 minutos. Asimismo, cada minuto sexagesimal se divide en 60 segundos. Esto es importante también porque vamos a resolver unos ejercicios donde intervienen los grados, los minutos y los segundos sexagesimales. Entonces, es tener en cuenta de que una vuelta en el sexagesimal es 360 grados y asimismo cada grado son 60 minutos y cada minuto son 60 segundos. Entra en escena el sistema centesimal, que ya está casi en desuso. Mejor dicho, nadie lo usa y no tiene mucha trascendencia. Sistema centesimal. Y quizás alguien dirá, no, profesor, yo he visto en el chat GPT o por ahí que todavía hay comunidades que utilizan el sistema centesimal. Puede ser, pero como el sistema sexagesimal está universalizado, entonces no tendría mucho sentido trabajar en el sistema centesimal, dado que estamos trabajando universalmente casi con el sistema sexagesimal. Bien, todo tiene mucho parecido al sistema sexagesimal, es por eso que simplemente voy a trasladar. También va a haber una vuelta completa, solamente que aquí hay un pequeño detalle. ¿Cuál será? Y lo vamos a ver aquí. Que en el sistema en el sistema sexagesimal, perdón, en el sistema centesimal, sigue esto fallando. Ay, Diosito. ¿Qué está pasando? Ay, Diosito lindo. Ya, acá. Ahora sí. Ya, bueno, ahora sí. En el sistema centesimal, la vuelta completa del radio ya no mide 360 grados, sino que lo completaron hasta 400 grados. Y los grados centesimales utilizan una G minúscula como si fuera el exponente, indicando que los grados son centesimales. Entonces, la vuelta completa ya no es 360, sino que lo redondearon a 400. Bien, a alguien se le ocurrió, fueron los franceses. Dijeron, no, que sea 400. Bien, y obviamente cada grado centesimal se subdivide en minutos. Entonces, pero lo curioso es que un grado centesimal equivale a 100 minutos y los minutos se representan con una M minúscula. Esto más que nada es cultura, ¿no? Conocimientos de cultura. Bien, asimismo, cada minuto también se subdivide en segundos, solamente que se subdivide en 100 segundos sexagesimales y se coloca una S, ya una S minúscula. Bien, entonces, al igual que el sexagesimal, la vuelta completa es 360 y tiene sus equivalencias para los minutos. Bien, en cambio aquí en los centesimales la vuelta completa es 400 y los minutos, perdón, los grados miden 100 minutos y los minutos miden 100 segundos. Eso pareciera que estuviéramos hablando de otro universo, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad existe este sistema. Y el otro sistema que sí tiene mucha vigencia y sobre todo en la matemática avanzada, ¿ya? No una matemática simple, una matemática más profunda, está el sistema radial. Y en el sistema radial, ahí sí, perdón, el sistema radial o también conocido como el sistema R, ¿ya? Ahí sí, esto sí es vigente, sí está vigente. Bien, en el sistema radial, ¿ya? También vamos a tener la vuelta completa, bien, solo que aquí ya no hay minutos y segundos. Uno, justamente esa fue la causante de que científicos, matemáticos decidieran trabajar con el sistema radial en lugar del sexagesimal, por ejemplo. Porque aquí no trabajan con minutos y segundos. ¿Ya? Ahí no trabajan con minutos y segundos. Pero primero que nada, una vuelta completa en el sistema radial equivale a 2pi. 2pi radianes. Bien, 2pi radianes. Entonces cambia la figura, ¿no? Acá son 360 grados, acá son 400 grados centesimales y acá son 2pi radianes. Y aquí
no se trabaja con minutos ni con segundos, se trabaja con fracciones de pi, ¿ya? Es decir, si la vuelta completa es 2pi, la media vuelta sería pi, el cuarto de vuelta sería pi medios, un ángulo de 60 grados, por ejemplo, es pi tercios, ¿ya? Entonces todo en fracciones de pi. Bien, entonces aquí, y este es el sistema que más se usa, inclusive, vuelvo a repetir, en una matemática avanzada, porque es más preciso. No trabaja con minutos ni con segundos, trabaja con fracciones de pi. Ahora, los problemas, ¿en qué van a consistir? Los problemas básicamente van a consistir en que tú tienes que hacer conversiones de sexagesimal a centesimal, o de centesimal a radián, o de radial a centesimal, a sexagesimal. Es decir, los problemitas básicamente van a estar referidos a conversiones. Es por eso que vamos a colocar aquí las equivalencias, y con las equivalencias se resuelven los problemas. Equivalencias. ¿Cómo hacemos para hacer una conversión de un sistema al otro? Obviamente buscándole un punto de referencia. Un punto de coincidencia? Todos coinciden en la vuelta completa. Mira, la vuelta completa es 360 para uno, 400 para el otro y 2pi para el otro. Esa es una equivalencia, por ejemplo. Decimos, las equivalencias se presentan de esta manera. ¿Ya? Decimos acá, mira. En el sistema S, la vuelta completa es 360 grados. Esto es lo mismo que decir que en el sistema C, la vuelta completa es 400 grados centesimales. Y esto es lo mismo decir que en el sistema R, la vuelta completa es 2pi radianes. Este es el punto de coincidencia. Los tres sistemas coinciden en la vuelta completa. Lo que hacen la mayoría es sacarle mitad, como 360, 400 y 2pi tienen mitad, entonces es por eso que seguro algunos recordarán que en algún momento les habrán mencionado lo siguiente: S sobre 180 grados, C ya no sobre 400, sino sobre 200 grados centesimales, y la R dividida sobre pi radianes. Y esta es la que circula mucho, ¿no? Por ahí cuando uno busca equivalencias de los tres sistemas. Esta es la que circula por ahí. Bien, la que se conoce. Bien, por ejemplo, si en un problema yo tengo de sistema centesimal, sexagesimal, me piden a centesimal, solamente hago un despeje nada más, se despeja. Bien, ahora, algunas equivalencias prácticas ya dicen lo siguiente, ¿no? Que por ahí me imagino que algunos eh, tendrán referencias. Si solamente trabajo con estos dos, con la S y la C, solo con los dos, el 180 y el 200 tienen veinteava. La veinteava acá queda 9 y la veinteava queda 10. Mejor dicho, S se divide sobre 9 y C se divide sobre 10. Y de aquí se sacan algunos factores de conversión que me imagino que muchos de ustedes podrán conocer, ¿no? S sobre 9, C sobre 10. Por ejemplo, si quiero el sistema S, si quiero llevarlo al sistema S, entonces simplemente se multiplica así: 9 por C sobre 10. Me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado, habrán utilizado alguna vez esto, pero todo se deriva de acá arriba en realidad, ¿no? Estos son como casos prácticos, ¿no? Y si yo quisiera saber la C, el 10 pasa a multiplicar. Es decir, si yo quiero saber C, paso a multiplicar el 10. Sería 10 veces el sistema S entre 9, que también es bien conocido. Sino que esto no se trata de memoria. Basta que te acuerdes la primera o basta que te acuerdes esto y lo demás se deduce. Algo bien práctico que vamos a trabajar el día de hoy y lo voy a utilizar y les voy a decir, recuerden que eh, el pi, el pi, ¿ya? En, en el sistema S, en el sistema S, ¿ya? Por ejemplo, si queremos llevarlo al sistema sexagesimal, ¿bien? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo quiero el pi en el sistema sexagesimal, pi asume valor 180. Y no porque yo lo esté diciendo, sino que fíjate acá, mira, pi es 180, mira. En el sistema S es 180 y en el sistema R es pi. Entonces pi es 180.
Y eso se puede trabajar como regla práctica, que cuando me pidan hacer conversiones del sistema, acá me he equivocado, disculpa, le he puesto pi, debí colocar aquí el sistema R. Si quiero llevarlo del sistema R al sistema S, ¿ya? Entonces a pi le hago corresponder 180. ¿Bien? Y esto como regla práctica. En cambio, si yo tengo el sistema R y necesito llevarlo al sistema C, que vamos a tener ejercicios el día de hoy, entonces el pi ya le hago corresponder 200 grados centesimales. Bien, listo. Eso como regla práctica. Yo les recomiendo que tomen una captura de pantalla en lo que estás observando para que luego te sirva de referencia, ¿no? Sobre todo a ver cuáles son las conversiones, cuáles son los métodos prácticos para hacer las conversiones. Bien, ahora, ¿qué más debemos saber de trigonometría básica? Vamos a pasar a otro capítulo, rapidísimo. Todavía no hay ejercicios, pero luego lo vamos a resolver de corte todos los problemitas que nos han propuesto. Obviamente, el meollo de todo este asunto consiste en las razones trigonométricas. Por lo tanto, lo siguiente que tenemos que conocer son las razones trigonométricas. ¿Ya? Las razones trigonométricas. Bien, es importante que el estudiante sepa cuáles son las razones trigonométricas. Hablar de razones trigonométricas es hablar del triángulo rectángulo. Del triángulo rectángulo. Porque las razones trigonométricas se obtienen en un triángulo rectángulo. Bien, entonces, esto es muy conocido. Tengo un triángulo rectángulo. Se le denomina rectángulo, obviamente, porque tiene un ángulo de 90 grados en su interior, ¿sí? Y va a tener dos ángulos agudos. Atento a esta parte. Acá hay un ángulo agudo y acá hay un ángulo agudo. Uno de los dos va a ser de referencia. Por lo general, el que está aquí, él es un ángulo agudo, pero también se puede trabajar con el ángulo de arriba. A ese ángulo le voy a llamar el ángulo alfa. ¿Por qué digo de referencia? Porque si el ángulo está en esta posición, los lados eh, llevan un nombre en específico. Por ejemplo, si el ángulo está aquí, como este lado que está aquí es recto, ya opuesto a él, es por eso que a este lado se le conoce como el cateto opuesto. Yo sé que esto tú lo sabes muy bien, pero de todas maneras te estoy haciendo recordar. A eso se le conoce como el cateto opuesto porque justamente está opuesto al ángulo. Pero tener cuidado que si yo hubiese puesto el ángulo aquí, el opuesto hubiese sido el de acá. Él hubiese sido el opuesto. Recuerden que aquí se llama opuesto porque estamos trabajando con este ángulo, ¿no? Pero si no, hubiésemos cambiado la posición. A eso me refería que era la posición del ángulo va a definir el nombre que va a llevar los lados, ¿no? Entonces, si aquí está el ángulo, el de acá sería el opuesto. Para cuestiones prácticas, solamente nosotros le vamos a llamar el famoso CO, cateto opuesto CO, nada más. Listo. Ahora, este otro lado, que también es recto, digo lado recto porque este lado y este lado son dos lados rectos que están formando el ángulo de 90, también es cateto, solamente que ya no es el opuesto. Y si no es el opuesto, es el adyacente. ¿Ya? Es el adyacente. Una forma práctica que los estudiantes mucho lo aprenden es, primero buscan el opuesto, y una vez que ya lo encontraron, entonces el otro será el adyacente, por deducción. Bien, entonces aquí sería el cateto adyacente CA. Obviamente, la hipotenusa, que es el lado mayor, ya es la hipotenusa. Y algo tengo que decir respecto a la hipotenusa. La hipotenusa no cambia, así yo cambio la posición del ángulo. Si este ángulo lo hubiese puesto acá arriba, entonces el de acá hubiese sido el opuesto y el de acá sería el adyacente. Pero la hipotenusa seguiría siendo la misma. Entonces la hipotenusa no cambia. Se queda ahí en su posición. Listo. ¿De quién nos tenemos que recordar cada vez que hablemos del triángulo rectángulo? Obviamente, de Pitágoras, ¿no? De su teorema, básicamente.
¿ya? El teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Yo sé que esto tú lo conoces muy bien porque son conocimientos muy básicos, ¿ya? Pero si ya te olvidaste, esta es tu oportunidad. Teorema de Pitágoras. Eh, ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice lo siguiente. En un triángulo recto, los lados de ese triángulo están en una relación, tienen una relación, ¿ya? Forman una ecuación. Y el teorema de Pitágoras dice, el cuadrado de la hipotenusa, o sea, la hipotenusa se tiene que elevar al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este cateto opuesto se tiene que elevar al cuadrado y el otro cateto adyacente también se tiene que elevar al cuadrado. Y básicamente este teorema se utiliza cuando al triángulo le falta conocer un lado. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá. Pequeño ejemplo. Voy a dibujar un triángulo que sea rectángulo. Bien. Y supongamos que acá voy a colocar que esto mide 25. ¿Ya? Y que esto mide 7. ¿Ya? Pero me falta saber cuánto mide este lado. No lo sé. Ahí es donde entra Pitágoras. Pitágoras entra cuando tienes un triángulo recto y tienes dos medidas conocidas, pero falta uno. A ese lado faltante se le pone X. No te olvides que Pitágoras dice la hipotenusa al cuadrado. En este triángulo, si yo al ángulo lo pongo aquí, ángulo alfa, el 7 sería el opuesto, X sería el adyacente y 25 sería la hipotenusa. Reemplazando en la ecuación de Pitágoras diríamos la hipotenusa al cuadrado, o sea, 25 al cuadrado, es igual el opuesto al cuadrado, 7 al cuadrado, más el adyacente al cuadrado que es desconocido. Y esta es una ecuación muy simple. 25 al cuadrado es 625. 7 al cuadrado es 49. Más x al cuadrado. Como es una ecuación, esto pasa a restar. Queda 576 igual a x al cuadrado. Y lo que está al cuadrado pasa como raíz. Y raíz de 576 es 24 igual a x. Entonces, gracias al teorema de Pitágoras, al triángulo que le faltaba conocer cuánto mide uno de sus lados, con Pitágoras ya se descubrió que ese lado debe medir 24. Condición para Pitágoras, dos condiciones. Uno, debe ser triángulo recto, si no, no funciona. Dos, debe tener dos lados conocidos. Bien, profe, y si solamente me dan un lado, Pitágoras no funciona. Bien, listo. Espero que esto te haya hecho recordar lo que en algún momento debes haber aprendido. Ahora, las 6 razones trigonométricas, las que todo el mundo debe conocer, son el seno, ¿ya? La función seno, ¿correcto? Otra razón trigonométrica sería el coseno. Voy a colocar aquí todas las razones trigonométricas. Coseno, bien, Es por acá por. tangente. Ajá, muy bien, sí se recuerda. Profe, pero esto es fácil, ¿no? Esta parte es sencilla, ¿no? Tangente, de ahí viene la cotangente. De ahí que viene, a ver, la secante. Y luego viene la cosecante. Listo. Esas son las 6 razones trigonométricas. Que el día de hoy vamos a trabajar solo con abreviaturas. Bien, por ejemplo, no vamos a decir toda la palabra seno, sino solamente en minúsculas. Ojo, eso sí, ¿ah? En minúsculas solamente vamos a escribir sen, en minúsculas, sen. Pero ¿sabes qué, estimado estudiante? Esto sí que escúchalo. Estas razones trigonométricas se le calculan al ángulo, agudo, al ángulo. No se le calcula al triángulo ni al lado, no, al ángulo. Por eso este angulito que está aquí es clave, es protagonista. Uno, porque de él depende quiénes van a ser el opuesto, la adyacente, la hipotenusa. Ya, bueno. Lo otro es que las razones económicas se le aplican a él. Si el ángulo fuera 30, entonces calcularíamos seno de 30, coseno de 30, tangente de 30. Si el ángulo fuera 45, seno de 45, coseno de 45. Si el ángulo es desconocido, por ejemplo, alfa, sería seno de alfa, coseno de alfa y así sucesivamente. El coseno, su abreviatura es cos, todo en minúscula, coseno de alfa.
Tangente, aquí en Senati usamos el TG, tangente de alfa. También pueden encontrar tangente de esta forma en algunos otros libros, ¿no? Van a encontrar tangente así con tan. Pero aquí en Senati trabajamos con TG. Y si por ahí no encontramos algo con tan, normal. La cotangente es la CTG, CTG de alfa. Secante se parece al seno, pero no hay que confundirlo porque el secante es sec del ángulo. Recuerden que siempre se le calcula el ángulo protagonista. Y la cosecante es la CSC de alfa. Bien, primero entonces hay que recordar cuáles son las seis, ¿no? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Repetirlo 1.000.000 de veces hasta que se queda, ¿no? Y ahora, ¿qué más? Viene la parte más importante. ¿Cuál es? ¿Cómo se obtiene cada uno? ¿Cómo se calcula cada uno? ¿Cómo se calcula el seno? Y lo bueno es que el seno siempre se va a calcular así como está. El triángulo puede cambiar, pero el seno sigue siendo el mismo. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, todas ellas salen del triángulo. Disculpen. Profe, no que no se aplique el triángulo. Sí, el triángulo sí se aplica, pero a quien le estamos calculando sus razones trigonométricas es al ángulo. Un ratito, por favor. Un minutito. Estimados, regálenme un minutito, tengo que ayudar a subir unos paquetes. Por favor, esperen un ratito, ¿ya? Porque no, yo soy recontra musculoso. Rápido lo voy a subir, ¿ya? Rapidito al toque va a ser. Bien, bien, bien.
Volví, pero volví sin aire. Subir 8 pisos. Nada, 4 pisos nada más. Uf, listo. Ahora sí, estimados, viene la parte que debes estar esperando, que es cómo se calcula cada uno. Pero me imagino que muchos de ustedes ya se la saben. Por ejemplo, el seno, el seno se calcula dividiendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo que mide el opuesto sobre la hipotenusa. Ese es el seno y siempre va a ser así. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué cambia? Los valores. Nada más, los valores. Pero siempre será cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, este cateto entre la hipotenusa sale el coseno. Tangente es el famoso división de catetos. La tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Se usa mucho la tangente, estimados estudiantes. Cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente es la inversa de la tangente. O sea, sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. La secante es la inversa del coseno. Sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante es la inversa del seno. Sería hipotenusa sobre el cateto opuesto. Bien, y esto es lo que nos va a ayudar a resolver problemas cuando nos dicen calcula el seno, el coseno, a veces nos piden operaciones compuestas, ¿no? Pero todo está aquí. Bien, y me imagino que cuando esto es llevado en la etapa escolar, te habrán dicho, no, memorízalo, y algunos se lo han memorizado, ¿eh? Ya, estas son las 6 razones trigonométricas. Ahora, para complementar esta parte, hay que recordar que existen algunos triángulos denominados los triángulos notables. Vamos a utilizar 3 triángulos notables, los básicos, pero me imagino que ustedes en algún momento habrán explorado y que existen muchos más triángulos conocidos, denominados triángulos notables. Yo voy a colocar solamente 3 y con estos 3 es suficiente ya recordarlos. Estos triángulos notables, su mismo nombre dice notables, es porque ya se conocen la proporción de sus lados, solamente conociendo sus ángulos. Por ejemplo, si por ahí en un problema, ya en una situación, me dicen, mira, el triángulo es de 30 grados con 60 grados, recuerden que 30 y 60 son una pareja complementaria, dado que 30 y 60 suman 90. Si yo me encuentro con un triángulo que un ángulo sea 30, el otro 60 y el otro es 90, así como está, es notable. ¿Y qué tiene de particular? Siempre se trabaja con los opuestos. Por ejemplo, si aquí está 30, su opuesto es este lado que está acá. Del 30 este es su opuesto. Bueno, voy a tratar de resumirlo. Su opuesto es 1 o un K. Al 60, si aquí está 60, su opuesto sería el que está acá. Es raíz de 3 o raíz de 3K. Y al 90 también tiene su opuesto. Mira, el 90 su opuesto del 90 es la hipotenusa. Mide 2. Bien, ese es el famoso triángulo de 30 y 60. Pero para cuestiones trigonométricas se utiliza así, 1, 2 y raíz de 3, ¿no? Pero para cuestiones geométricas se le multiplica por un K, por un K y por un K, ¿no? Para que sea proporcional. Otro triángulo que también es muy conocido y que deberíamos recordarlo es el triángulo de 45 y 45. De 45 y 45 es un triángulo mega notable, muy conocido. El triángulo de 45 y 45, ¿por qué debe ser considerado notable? Como esos son ángulos, un triángulo gemelo, mira, un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales. 45, acá se le coloca 1, al otro 45 también 1, mira. Dos catetos iguales. Y la hipotenusa que es raíz de 2. Y esto yo sé que tú lo sabías. Esto sale también de la mitad de un cuadrado. Cuando ustedes tienen un cuadrado, lo cortas por la diagonal, te va a salir ahí 1, 1 y la hipotenusa raíz de 2. O la diagonal raíz de 2. Otro triángulo que también es muy notable y que ustedes recordarán es el triángulo de 37 y 53.
También es un triángulo notable. Al 37 se le opone 3 o 3K. Al 53 se le opone 4 y la hipotenusa se le opone 5. El famoso triángulo de 3, 4 y 5. Para cuestiones trigonométricas, vuelvo a repetir, basta con que pongas 3, 4 y 5, porque como son razones trigonométricas, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo te digo 3K entre 4K? K se va a eliminar y solamente va a quedar 3 cuartos. Bien, para las razones trigonométricas no hace falta colocarle el K porque al final K se va a simplificar. Pero si este problema fuera de geometría, donde te dicen calcula la hipotenusa, calcula el cateto, sí necesitamos colocarlo con su K. Disculpen que la garganta está fallando. Tómale tu captura, por favor, a esta pantalla porque tiene información, ¿ya? Pitágoras, los triángulos, las razones trigonométricas y los triángulos notables. Tome su captura, por favor. Ahora vamos a lo último que tenemos que recordar. Son la ley de senos y la ley de cosenos. ¿Ya? La ley de senos y la ley de cosenos. Acá vamos a poner ley de senos. ¿Ya? Inclusive un problemita que les va a tocar a ustedes resolver va a ser de ley de senos. Ley de senos y la otra ley, la ley de cosenos. ¿Ya? Ley de cosenos. Bien. ¿De qué tratará? Ahorita mismo lo vemos. Ley de senos. Bien, se usa mucho en arquitectura e ingeniería, sobre todo en arquitectura se utiliza mucho la ley de senos y cosenos. Bien, atentos por favor. Dice así, miren, todo parte de un triángulo, pero en esta ocasión, ese triángulo no es rectángulo, no es rectángulo. Entonces aquí no se puede aplicar Pitágoras porque no es rectángulo, en primer lugar, ¿sí? Pero se conocen los ángulos. Por ejemplo, este ángulo y este ángulo. Los cuales le voy a llamar ángulo alfa, ángulo beta y ángulo teta, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Pero también se necesita conocer los lados. Por ejemplo, este lado que sea el lado A, este lado que sea el lado B y este lado C. Las medidas de los lados. La ley de senos dice así. Miren, observen acá, por favor. Por ejemplo, si yo trabajo con A, siempre me tengo que fijar en su ángulo opuesto. Mira, para el lado que mide A, su ángulo opuesto es teta. Entonces se coloca así. A dividido sobre el seno de su ángulo opuesto, es decir, seno de teta. Esto es igual, y aquí se puede sacar ya la deducción. Y si fuera B, profe, ya, pues si fuera B, trabaja con su ángulo opuesto. Entonces sería B sobre el seno de su ángulo opuesto, que en este caso es alfa. Y este es igual K. Y si trabajamos con C, su ángulo opuesto es beta. Entonces sería C sobre el seno de su ángulo opuesto beta. He ahí la famosísima ley de senos. Es sencillo, mira. Solamente se divide la medida de cada lado entre el seno de su ángulo opuesto. Bien, y aquí muchos de esos problemas se resuelven, bueno, muchos problemas se resuelven con esta ley de senos. Ahora vamos con la ley de cosenos. ¿Ya? Vamos con la ley de cosenos, que también toma como referencia un triángulo similar a esto. ¿Ya? Por eso voy a copiar el mismo triángulo. Bien, pero aquí voy a colocar solamente, ¿ya? Voy a colocar solamente un lado porque la ley de coseno tiene tres, uno para cada lado, mejor dicho. Bien, a ver, supongamos, atentos, ¿ah? Que quiero calcular la medida de este lado de acá, solo este lado. Quiero saber cuánto mide este lado. Bien, ¿qué necesito conocer para saber la medida de este lado? Atentos. Si quiero saber la medida de este lado, necesito conocer los otros dos lados y el ángulo opuesto.
parecido a la ley de seno, ¿no? Pero aquí necesito conocer los otros dos lados y el ángulo opuesto. Por ejemplo, si en el problema me pidieran conocer B, entonces lo que yo necesito saber o necesitaría saber es este lado A, este lado C y el ángulo opuesto. Bien, entonces para saber la medida de este lado necesito los dos lados opuestos y su ángulo. Espero que ya se me esté entendiendo lo que estoy tratando de decir. Entonces, supongamos que quiero hallar A, necesito B, C y teta. Y la ley de cosenos dice así. Este lado que estoy buscando se tiene que elevar al cuadrado. Lado al cuadrado. Es igual. Estos dos lados que están aquí se tienen que elevar al cuadrado. También, así como si fuera un Pitágoras. B y C se tienen que elevar al cuadrado, lo mismo teta. Teta no se eleva al cuadrado, obviamente. Sería entonces B al cuadrado más C al cuadrado. Parece Pitágoras así. ¿Ya? Menos dos veces el producto de A por B, perdón, de A por B no, sino el producto de estos dos que estamos trabajando. Como estamos calculando A, se trabaja con estos dos. O sea, dos veces el producto de B por C y todo ello. ¿Y dónde está el coseno? Aquí entra el coseno. Todo ello por el coseno del ángulo que están formando esos dos lados. He ahí entonces la ley de cosenos, pero para calcular A. Y rapidito nada más a ver si por ahí alguien lo puede deducir. Y si me estuvieran pidiendo la B, ¿no? Sería lo mismo. Sería B al cuadrado, porque B es lo que quiero calcular, es igual. Y como B quiero calcular, necesito trabajar con A, con C y con alfa. Entonces sería A al cuadrado, C al cuadrado menos dos veces A por C, porque estoy trabajando con A por C, por el coseno del ángulo que está formando el A y el C, que es alfa. Y bueno, el otro, el de la C, ya no lo hago porque es lo mismo, ¿no? C trabajaría con A y B y listo. Bien, tómale su captura, estimado estudiante, y ya tendríamos la ley de senos y la ley de cosenos, y con eso ya estamos listos y preparados para resolver los problemas propuestos del día de hoy. Bien, entonces ley de senos, ley de cosenos, las razones trigonométricas y los sistemas de medidas angulares son los tres contenidos básicos de trigonometría que tenemos que saber. Les voy a pedir por favor que me ayuden con calculadoras, así como por ahí en una clase que ustedes me han ayudado. Dice, convertir a medidas hexagesimales el ángulo que tenemos acá. Bien, nos piden convertir en medidas sexagesimales, o sea, en sistema sexagesimal no lo sé, pero este ángulo que nos han ofrecido acá tiene una g como exponente. Los que llevan g son centesimales, o sea, indirectamente me han dicho que aquí me han ofrecido el ángulo, pero en centesimales. En pocas palabras, estimado estudiante, ordenando la información sería así, ¿no? Algo que me han dado en sistema centesimal, me están pidiendo que lo lleve al sistema sexagesimal. Pero recordemos algo que por ahí se dijo en un momento, y ustedes deben tener una captura, que se dijo que S se divide sobre 9 y la C se divide sobre 10. Y si yo quiero saber S, mira, quiero saber S, el 9 pasa a multiplicar, ¿ya? Entonces diríamos acá, para saber S, debo multiplicar 9 por C y dividirlo entre 10. Espero que esto te esté sirviendo, ¿ya? S sobre 9 es igual a C sobre 10. Entonces, pero como me piden S, el 9 pasa a multiplicar. Y lo único que se tiene que hacer aquí es reemplazar. S es igual, reemplazamos. Sería 9 multiplicado por el ángulo C. Pero el ángulo C es 58. Tengan en cuenta de que aquí ya no se ponen los grados. 58. Y se divide sobre 10. Entonces, vamos a multiplicar. Sería 9 por 58 y se Sería, divide. Adelante, ¿cuánto queda? 50 sería y... 52.2 Muy amable, queda 52.2 en el grados. sistema
sería grados sexagesimales. No hay clave. Profe, ¿qué pasó? Tranquilo. Cuando les quede un ángulo en decimales, significa que se tiene que expresar en minutos y segundos. Entonces, ¿cómo se hace? Atento, porque este problema viene con todo, ¿no? Viene con conversión también. Ya lo convertimos, pero ahora lo debo llevar a minutos y segundos. Bien, se separa la parte entera de la parte decimal. 52,2 es lo mismo que decir 52 más 0,2. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? 52,2 grados es 52 grados enteros más 0,2. La parte decimal, la parte decimal se multiplica por 60. ¿Pero por qué? Porque no se olviden que cada grado equivale a 60 minutos. Entonces, esta parte decimal lo multiplico por 60. Al multiplicarlo por 60, quedaría así, 52 grados más, y 0,2 por 60 es 12. Solamente que ahora va a ser 12 minutos. Y 52 grados más 12 minutos simplemente se junta 52 grados con 12 minutos y ya está resuelto. Bien, conclusión. ¿Cuándo convertiré a minutos? Es la pregunta. Cuando tenga un ángulo que está en decimales. Entonces, como el ángulo está en decimales, lo debo representar en grados enteros y sus minutos. Y ya está. Y la clavecita sería la C. Bien, espero que se haya comprendido la explicación de este problema. Se hizo la conversión y al final se dejó expresado en grados y en minutos. Si vas a tomar captura, toma en su captura. Vamos a ver de qué trata el siguiente problema. En este problemita nos dicen, se tiene un cuadrado ABCD donde M es el punto medio del lado BC, hallar TG del ángulo θ, mejor dicho, tangente del ángulo θ. En ese problemita nos piden la tangente del ángulo θ. Bien, este problema está súper sencillo. Yo sé que lo vas a entender a la primera, pero necesito uno que estés atento, atenta, y otro que recuerdes algunas cosas básicas de los cuadrados. Bien, un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. Eso es lo primero que tienes que recordar. Bien, y además me están diciendo que este punto M es un punto medio. Un punto medio divide al segmento en dos partes iguales. Entonces, desde B hasta M mide lo mismo que desde M hasta C. Pero como no sé cuánto mide desde B hasta M, le puedo colocar una A, o una X, o una letra. De B hasta M sería A, por lo tanto, de M hasta C también tiene que medir A, porque las dos partes miden lo mismo. Entonces, si yo quiero medir desde B hasta C, tendría que sumar A más A. Es decir, que todo este lado mediría 2A. Pero como esta figura es un cuadrado, todos los lados deben medir lo mismo. Este lado BC mide 2A, entonces el lado AB también tiene que medir 2A, el lado AD también tiene que medir 2A y el lado CD también tiene que medir 2A. Aquí se pone demasiado bueno, yo sé que me vas a prestar atención, porque aquí observen que hay un triángulo. Y ese triángulo va a ser triángulo recto, no porque yo lo diga, sino que como este es un cuadrado, los cuadrados tienen sus ángulos de 90 grados. Acá hay un triángulo. Se acabó. Si aquí está θ, me piden calcular la tangente de θ. Pero la tangente se calcula dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ustedes pueden verificar si tomaron captura. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces me hago la siguiente pregunta. Si aquí está el ángulo θ, ¿quién es su cateto opuesto? Para θ, el que está opuesto es el que está al frente. Su cateto opuesto va desde M hasta C, pero mide A. Entonces aquí se coloca A, porque su cateto opuesto mide A. Sobre la medida de su cateto adyacente. Les había dicho, ¿no? Si el de acá es el opuesto, entonces el de aquí es el adyacente. Recuerden que los catetos forman 90. Y el de aquí sería la hipotenusa.
Entonces, el opuesto es A y el adyacente sería 2A. No creo que alguien por ahí me diga, profe, no te entendí, ¿no? El opuesto mide A. El adyacente mide 2A. Y la hipotenusa no se sabe cuánto mide, pero tampoco se necesita porque la tangente solamente necesita el opuesto y el adyacente. Nada más. Entonces queda A sobre 2A. Obviamente que aquí se simplifica la A. ¿Ya? Le puedes simplificar A con A. Acá arriba queda 1, aquí también queda 1. Entonces queda un medio, pero un medio en decimales es 0,5. Y ya está resuelto el problema. Bien, entonces quiere decir que la tangente del ángulo teta será 0,5, un medio. Listo, ya está resuelto. Tómale su captura. Ahora pasemos a otro problema. Número 5. En este problema dice señala el equivalente de, aquí hay un ángulo compuesto. Aquí está, el ángulo teta tiene una parte en radianes y una parte en sexagesimales. Esto está en radianes y esto está en sexagesimal. Pero nos dice en el sistema centesimal. O sea, quiere decir que tengo un poco de radianes, un poco de sexagesimales, pero lo quiero convertido en centesimales, eso quieren decir. Por lo tanto, lo que hay que hacer es convertir por partes, ¿ya? Por partes. Todo se tiene que llevar todo a el sistema C, ¿bien? Porque eso es lo que nos piden, llevarlo todo al sistema C. Entonces, en la primera parte, tengo que llevar este pi cuartos radianes, ¿ya? Lo tengo que convertir al sistema C. Sin embargo, les había comentado de que cuando tengo radianes, eso está en sus apuntes, si es que han tomado captura, ¿no? Y lo quiero llevar a centesimal, les había comentado de que al pi se le hace corresponder 200 grados centesimales. Por ahí debe estar en sus capturas, ¿ya? Pi debe ser 200 grados centesimales. ¿Cómo es eso entonces? Pi radianes, perdón, pi cuartos radianes los necesito en centesimal. Lo único que voy a hacer es, donde veo pi, lo reemplazo por 200, pero 200 grados centesimal. Y lo divido sobre 4. Y 200 entre 4 serían 50 grados centesimales. Por lo tanto, ya se hizo la conversión de esta parte que está en radianes, ya está convertido en centesimal. Pi cuartos radianes son 50 grados centesimales. Asimismo, debo hacer la conversión de estos 18 grados sexagesimales, los debo convertir en centesimal. Y para eso debo recordar lo siguiente. Aquí al costadito lo haremos el recordatorio. S sobre 9 es lo mismo que C sobre 10. Pero en esta ocasión necesito llevarlo a C. O sea, necesito despejar la C. Para despejar la C, ¿no? Para dejar la C solita, 10 multiplica la S. Entonces quedaría aquí 10 multiplicado por S y dividido sobre 9. ¿Ya? Entonces, para despejar C, 10 multiplica la S y lo divide sobre 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, ¿qué vamos a hacer? A este ángulo S lo tengo que multiplicar por 10 y lo tengo que dividir entre 9. Y de esta forma lo estaré convirtiendo directamente al sistema C. ¿Ya? En pocas palabras, al ángulo S, multiplícalo por 10 y divídelo sobre 9. Eso quiere decir. Bien, entonces, acá sería 180 sobre 9, sería 20 grados centesimal. Listo. Y se acabó el problema, porque ya tenemos la conversión de las dos partes del ángulo teta. El ángulo teta entonces sería, la primera parte equivale a 50 grados centesimales y la segunda parte equivale a 20 grados centesimales. Eso quiere decir que hacen un total de 70 grados centesimales. Respuesta final, 70. Listo. Bien. Voy a mover unas cositas por acá. Ahí. Ahora sí, tómale su captura.
Y bueno, se ha hecho conversión por partes, ¿no? Primero los radianes a centesimales, luego los sexagesimales a centesimales. Listo. Siguiente problema. En este problemita dice, en un triángulo rectángulo el perímetro es 90 y el coseno de uno de los ángulos agudos es 12 treceavos. Hallar la longitud de su hipotenusa. Este problema está muy bueno. Primero que nada nos dicen que esto está sucediendo en un triángulo rectángulo. ¿Ya? Está sucediendo en un triángulo rectángulo. Listo. Ángulo de 90 acá. Ya está. En un triángulo rectángulo el perímetro es 90. Perímetro. No se olviden que acá es cateto opuesto, acá es cateto adyacente y acá es hipotenusa. O sea, dato, me están diciendo que el perímetro es 90. Mejor dicho, el cateto opuesto más el cateto adyacente más la hipotenusa. Los tres juntos tienen que dar 90 como dato. Ese es el problema, dato del problema. ¿Ya? Porque dice que el perímetro es 90, entonces la suma de los dos catetos más la hipotenusa, 90. Pero acá viene la parte interesante. Dice, el coseno de uno de los ángulos agudos es 12 treceavos. Como dice, uno de los ángulos agudos tiene sentido, porque recuerden que en una parte se indicó que el triángulo tiene dos ángulos agudos. Pero al decirte el coseno de uno de los ángulos, significa que debes tomar una decisión, o bien trabajar con el de arriba, o bien trabajar con el de abajo. Como no conozco el ángulo, lo voy a colocar que este va a ser mi ángulo, y lo voy a colocar el ángulo alfa. También no pasaría nada en el problema si yo trabajo con este ángulo. Ahora, no hay que olvidarnos que si aquí está el ángulo, el de aquí es el opuesto, aquí es el adyacente y acá es la hipotenusa. Bien, pero dice que el coseno de uno de los ángulos es 12 treceavos. Entonces lo voy a expresar de esta manera. Observen aquí. Me están diciendo el coseno de uno de los ángulos, pero como estoy trabajando con este ángulo, sería el coseno del alfa. Es 12 treceavos. Es 12 treceavos. Bien, pero ¿sabes qué? Se acaba esto. Porque si nosotros revisamos la tabla de apuntes que hemos tomado captura, van a darse cuenta que un coseno de un ángulo se calcula. A ver si me completas la frase. ¿Cómo se calcula un coseno? A ver, revisa tus apuntes. Un coseno es cateto adyacente sobre... Hipotenusa. hipotenusa. Ahí está. Bien, entonces, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso quiere decir, estimados estudiantes, que si el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, aquí uno se pone hábil y dice, entonces, si acá dice que es 12 treceavos y me dicen que es cateto adyacente sobre hipotenusa, significa que este 12 que está aquí es el cateto adyacente, porque arriba tiene que estar el cateto adyacente. Y el 13 que está aquí es la hipotenusa. ¿Pero por qué? Porque abajo tiene que estar la hipotenusa. Entonces, si coseno es 12 treceavos, el 12 es el adyacente y el 13 es la hipotenusa. Y esto se registra en el triángulo. Esto es lo que le hace interesante. El cateto adyacente es 12. No se olviden que acá es opuesto y aquí es adyacente. Entonces, ese 12 tiene que estar acá. Y la hipotenusa 13. La hipotenusa 13. Falta el opuesto, como falta X. Y por ahí se explicó que cuando te falta un lado y cuando es recto y cuando tiene dos lados, o sea, esto está listo para Pitágoras. Bien, Pitágoras dijo, la hipotenusa se eleva al cuadrado. 13 al cuadrado es igual al cateto al cuadrado, el opuesto, ¿no? X al cuadrado más el adyacente al cuadrado, 12 al cuadrado. Esto es Pitágoras, hipotenusa. Adelante, Evelyn. ¿Cuánto sale Profesor, X? ahí saldría 5. 5. Correcto, señor. Muy bien. Claro, es que sí. Vamos a resolverlo. A ver, sale 169. Muy bien, señorita. Sí, y X me al salió cuadrado. la respuesta último, 39. No sé si lo hice bien. Está correcta la respuesta. Está correcta. Bien, entonces 169 menos 144 queda 25 igual a X al cuadrado. El cuadrado pasa como raíz y queda 5 igual a X. Ya su compañera nos había anticipado de que la X iba a quedarnos 5 y tiene razón. Listo. Entonces, ¿saben qué? Voy a volver a dibujar el triángulo,
pero ahora sí le voy a colocar sus lados, cuánto miden, ¿no? Acá va a estar el ángulo alfa, la X mide 5, la hipotenusa mide 13 y acá mide 12. Pero ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que había un dato que decía que la suma de los tres tiene que ser 90? Pero si yo sumo 12 más 13 es 25, más 5 es 30. Profe, ¿qué pasó? Lo que pasa que en un momento les decía, ¿no? En trigonometría se trabaja así, pero también se puede multiplicar por una constante para situaciones geométricas. Bien, entonces, acá sería 5K, 12K y 13K. Pero como me dicen que tiene que salir 90 la suma, esto se hace rapidito. Quiere decir que si sumamos 5K más 12K, 13K, la suma tiene que salir 90. Acá sale 30K igual a 90 y el K vale 3. Ya está. Y como en el problema nos dicen hallar la longitud de su hipotenusa, acá se observa que la hipotenusa mide 13K. Entonces, simplemente decimos la hipotenusa H mide 13K, que sería 13 por 3. Y efectivamente es 39. Y como esto estaba en centímetros, 39 centímetros. Bien, entonces, este problema pasó por el proceso primero de utilizar el coseno, porque nos dieron el coseno, para deducir los lados del triángulo. Como el coseno es cateto adyacente de la hipotenusa, significa que el 12 es el adyacente y el 3 es la hipotenusa. Con esos dos lados usamos Pitágoras y calculamos el lado que faltaba, mide 5. Pero si sumamos los tres lados no daba 90, entonces le aplicamos la proporcionalidad, multiplicándole por K. Sale el valor de K y se acabó. Bien, ya su compañera nos había anticipado mucho antes de que K salía, perdón, que X salía 5 y que K y que la hipotenusa valía 39. Muy bien. Tomen su captura de pantalla. Siguiente. 9. Coseno es 3 quintos. Esto está bien sencillo, mira, porque acabamos de hacer un problemita. Me dicen que coseno del ángulo es 3 quintos. Coseno es 3 quintos, mira. Pero hace un momento habíamos dicho que el coseno era arriba y abajo. Arriba era cateto adyacente y abajo era hipotenusa. Entonces quiere decir que el cateto adyacente va a ser 3 y la hipotenusa va a ser 5. Eso quiere decir que si dibujamos el triángulo para reconstruirlo, ¿ya? Porque recuerda que esto ha salido de un triángulo, como acá dice coseno de alfa, significa que en esta esquinita va a estar el ángulo alfa, y dice que su coseno es 3 quintos. Su adyacente va a medir 3 y su hipotenusa va a medir 5. Pregunta, sin hacer Pitágoras, ¿cuánto creen que debe valer ese cateto opuesto? Sin Pitágoras, o necesitaremos Pitágoras también lo va a sacar, ¿no? ¿Cuánto creen que debe medir ese lado faltante? ¿Alguien me puede responder? Si la hipotenusa mide 5 y un cateto mide 3, ¿cuánto debe medir el cateto faltante? 4. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ese triángulo. Mira, yo les dibujé un triangulito por acá. Miren, miren, acá hay un triangulito en la cámara. Si la hipotenusa mide 5 y un cateto mide 3, el otro cateto debe medir 4. Estamos hablando de este triángulo de 37 y 53. Bien, ese famoso triángulo de 3, 4 y 5. La hipotenusa 5, un cateto 3 y el otro cateto 4. Bien, entonces quiere decir que si ya tengo la hipotenusa 5 y un cateto 3, entonces el otro cateto es 4. Ahora, por Pitágoras también va a salir mentalmente. 5 al cuadrado, 25. 3 al cuadrado, 9. 25 menos 9, 16. Raíz de 16, 4. También sale por Pitágoras haciéndolo mentalmente. Se acabó, porque ahora reemplazamos en E. E es igual
una raíz cuadrada como para asustar, pero nada nos asusta a estas alturas. Bien, dice 3 multiplicado. Tangente. No te olvides que la tangente es, a ver, completen la frase. Y no te olvides que la secante es, la tangente es co sobre k, el famoso coca. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la secante es el famoso Hipotenusa sobre sobre la K. cateto adyacente. Muy bien, listo. Entonces, profe, ¿qué vas a hacer? Aquí donde dice tangente, no voy a poner tangente, voy a poner coca. Pero en ese triángulo, no se olviden, de todas maneras lo voy colocando flechitas, aunque no debería. Este 4 sería el cateto opuesto. Este 3 sería el cateto adyacente. Y este 5 sería la hipotenusa. Solamente para que te guíes, ¿no? Como la tangente es co-k, entonces el co es 4 y el k es 3. Listo, ya tendría la tangente reemplazada. Más la secante, pero la secante es h sobre k. La h es 5 y el cateto adyacente es 3. Listo, mira. Qué fácil. Qué fácil la pusieron. Listo. Ahora operamos interno, multiplicamos por 3 y ya esto se acaba, ¿no? Es igual, nos va a quedar raíz cuadrada de 3 por, como son homogéneas, operaciones de primaria, cuando son homogéneas se copia el denominador y se suma en la parte de arriba. Ya está. Listo. También algunos dirán, profe, yo siempre he visto que cuando el 3 de acá con el de acá se pueden eliminar. Por supuesto. Una forma de comprobarlo sería 3 por 9, 27 y 27 entre 3 es 9. O sea, es lo mismo que simplificar 3 con 3. Entonces simplemente quedaría E. E es igual a raíz de 3. 9. Claro que sí. Queda raíz de 9 y efectivamente esto queda 3. Se acabó. Ya está. Bien. Listo. Clave C. Tómale su captura. Siguiente. En este problema dice del gráfico calcular la tangente de alfa. Alfa está por acá. Pero acabamos de mencionar que la tangente del ángulo es el famoso coca. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero aquí el estudiante tiene que estar bien preparado y bien despierto y decir, a ver, si aquí está el alfa, si aquí está el alfa, este es el ángulo alfa, su opuesto está acá, mira, este es su opuesto. La B es su opuesto. Y su adyacente es desde B hasta C. ¿Ya? Entonces, la tangente del ángulo alfa lo voy a calcular como el opuesto del alfa es AB. Tengo que averiguar cuánto mide AB con una rayita. Sobre su adyacente que viene a ser desde B hasta C. Desde B hasta C. Quiere decir que tengo que descubrir cuánto mide AB y cuánto mide BC. Bien, si lo descubro, ya voy a poder hallar la tangente. Este problema está súper fácil, porque acá hay un ángulo de 37. Y no hay que olvidarnos que el ángulo de 37, y si acá es 90, por ahí les expliqué que existe un triángulo. Si acá es 37, el triángulo trabaja con 37 y 53 grados. Está en sus capturas de pantalla. También se dijo que al 37 se le opone 3. ¿O me vas a decir que no te dije eso? Al 37 se le opone 3. Al 53 se le opone 4. 4. Y la hipotenusa, que vendría a ser esta línea, se le 5. opone 5. Listo. Yo sé que sabes esto. Si este lado AB tiene una marquita acá y el lado DC tiene la misma marca, ¿qué significa eso? Si acá mide, ¿no?
tiene la misma marca. Mira, el AB y el DC tienen la misma marca. ¿Qué significa? Que son Que, mi- iguales. que Son miden lo mismo. iguales. Que miden lo mismo. Claro, son iguales. Entonces, si acá mide 3, acá también tiene que medir 3. Y se acabó. Pero ¿por qué, profe? Si estamos empezando, ya se acabó el problema. Porque nos piden la tangente del alfa. Y la tangente es lo que mida AB. Desde A hasta B mide 3. Y su adyacente, su K, su adyacente es desde B hasta C. Una parte mide 4 y la otra parte mide 3. O sea, sería 7. ¿Ya? Y ya está. Eso es todo. Se acabó. Así de simple. 3 céntimos. ¿Ya? El opuesto mide 3 y el adyacente mide 4 más 3, 7. Listo, se acabó. Bien, sin mucho problema. Tómale su captura. Ah, eso sí, he tenido estudiantes que me preguntaban, profe, ¿por qué no el 5, que está aquí, este 5, por qué no es el opuesto? Me preguntan. Porque este 5 no es cateto. Recuerden que para que sea considerado cateto tiene que medir 90 y acá no mide 90. Acá sí mide 90. Para que sea considerado cateto debe estar formando 90 con la base. Entonces este 5 no es cateto. Pasa desapercibido. El cateto es el de acá. Este cateto de aquí y el otro es el cateto. Bueno, si es que alguien por ahí se preguntó, ¿y el 5, profe? No pasa nada, no se utiliza. Bien, 13 y último problema. En este problema me van a ayudar ustedes con la calculadora, en la parte donde se tiene que hacer cálculos. Bien, así que preparen una calculadora o si no esta aplicación, ¿no? El Photomat, que es buenazo, ¿no? Toma foto y sale al toque. Bien, dice, en el camión que aparece en la figura, AB mide 3 metros, AC mide 2,7. Si para descargar el camión se debe tener una inclinación de 52 grados, ¿cuál debe ser la distancia de B a C para obtener esta inclinación? Aplicar la ley de coseno. Coseno de 52 es 0,616, calcular como aproximación al décimo. Listo. Ok. Este es un camión, un volquete, ¿no? Que carga material de construcción o de mina, también se utiliza mucho. Este es el motor, o sea, tiene un nombre esto de acá. Ay, ya se me fue el nombre esto de acá, tiene un nombre. Bien, si ustedes se acuerdan el nombre, me lo dicen, ya esa cosita que se estira y ¿no? Se encoge, ¿no? Bien, pero aquí se observa que hay un triángulo. A, C, B, aquí hay un triángulo. Entonces lo que nos interesaría sería el triángulo que se está observando. Entonces voy a graficar el triángulo, ¿ya? Y coloco los vértices. Acá es el vértice A, acá es el vértice C, el vértice B. El ángulo que está formando la tolva con la base es un ángulo de 52 grados que va a servir, por supuesto. Bien. Y ahora voy a leer, dice, en el camión que aparece en la figura, AB mide 3. Desde A hasta B mide 3. Entonces acá voy a colocar que esto mide 3. Y desde A hasta C mide 2,7. Desde A hasta C, 2,7. Ya está. Listo. Entonces, observen, ¿ah? Tengo el ángulo y tengo los dos lados. No sé si por ahí me prestaste atención cuando te expliqué la ley de coseno. ¿Qué se necesitaba en la ley de coseno? Repetición. Por acá, a ver. Ley de coseno. Mira. Necesitaba la ley de coseno. Necesita dos lados y su ángulo. Y si yo tengo dos lados y su ángulo, lo que voy a hallar es el que está acá. Esto es lo que voy a hallar. Para hallar este lado necesito dos lados y su ángulo. Y justo este problema que vamos a hacer tiene esa forma. ¿Ve? Justo pregunta, mira, ¿cuál debe ser la distancia desde B hasta C? ¿Cuál debe ser la distancia desde B hasta C? Desde B hasta C, ¿cuánto debe medir? X. Pero está listo, si te das cuenta, mira, me piden acá y me dan este lado y su ángulo. Está listo para ley de coseno, como nos habían indicado. Si me prestaste atención, les había dicho que si me piden este lado, se eleva al cuadrado, x al cuadrado. Es igual y se elevan al cuadrado los lados, ¿no? Serían 2,7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y se resta el doble producto y se multiplica 2,7, ¿ya? Por el otro lado 3
y todo esto se multiplica por el coseno del ángulo que están formando, en este caso el coseno de 52. Si estuviste atento a esa parte cuando lo expliqué, dirás, sí, profe, sí nos dijiste, ¿no? El lado que estoy buscando al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de los dos lados conocidos menos el producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que están formando. Aquí no sé qué cosa hice. Acá es coseno de 52 grados. Listo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a preparar el camino y luego le tomamos una foto y nos sale la respuesta, ¿no? X sería igual, el cuadrado pasa como raíz, entonces sería la raíz cuadrada y le vamos a dar forma ya para que el Photomat lo calcule. Aquí entonces sería 2,7, todavía no lo calcules por separado, déjalo ahí. Pero voy a escribirlo bien si es que alguien tiene el Photomat para que le tome captura, ¿ya? Sería, en paréntesis voy a poner 2,7 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 multiplicado por 2,7. Lo estoy tratando de escribirlo bien para que el Photomat no tenga problemas de identificar mis números. Por el coseno de 52, que aquí en el problema dice 0,616. 0,616. 0,616. Ahora sí, tómale una captura de eso con el Photomat y te sale. Yo también tengo mi Photomat acá. A ver, un poquito como para que vayan explorando. 2,5121 Ahí está. 3. Ya está el toque nomás. A ver. X es igual a 2,51 y algo más, ¿sí o no? 21,3. 21,3. Listo. Ok. Pero nos dicen que debemos dejarlo con aproximación al décimo. Décimo significa dejarlo con un solo decimal. Entonces, X sería con un solo decimal 2,5. 2,5 y como esto está en metros, metro. Punto final. Se acabó. Bien, y esos son todos los problemas del día de hoy, mis estimados. ¿Ya? Si te preocupaste que íbamos a quedarnos con la clase hasta las 12 de la noche, no, ya se acabó. Poquísimos problemas nos da esta unidad, ¿ya? Solamente para hacernos recordar lo básico de la trigonometría. A continuación, voy a asignarles un problemita, solo que en esta ocasión van a ser, se va a repetir, ¿no? Varios van a repetir. Bien, el, la próxima semana, que todavía corresponde a la unidad 11, todavía va a corresponder, porque lo que va a responder es la unidad 11, todavía se va a seguir haciendo así como se ha estado trabajando. Pero lo que quede de la semana 12, lo que quede para la siguiente semana, eso sí se hace con cámara encendida y también ahí sí va a ser colaborativo, ¿ya? Lo que hagamos en la 12, eso para el siguiente. Entonces, la semana que viene se va a seguir trabajando así como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Preparas tu presentación, lo expones así como has hecho, con cámara apagada, eso sí. Pero lo que quede en la 12 para adelante, ahí sí, con su cámara, bien, bien como tiene que ser. Listo, chicos. Entonces aquí me faltó marcar la clave. ¿Ya? La clavecita era la B2,5. Ahora sí, lo guardamos y les voy a compartir qué problemitas le corresponde a cada uno traer resuelto a la siguiente semana. Son 6 problemas nada más, o sea, se va a repetir, va a haber muchas repeticiones. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahí nomás se acabó ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. A ver, aquí sería 2, 4, 6 y 8. Listo.
Alguien me ha escrito, creo, en el chat. Listo, estimados. Ahí lo tienen. La relación de problemitas que tienen que traer resueltos la próxima semana. Hasta la próxima semana se trabaja tal cual lo que se está haciendo hasta ahora, pero a partir de lo que quede de la 12 sí va a cambiar la forma. Incluso los problemas también van a ser distintos. Ya no va a ser así de resolver un problemita, sino van a ser tipo casuística, algo similar al trabajo final, pero no con tanto, ¿no? El trabajo final ya se pasó, tiene un montón de cosas, algo así breve, nada. Bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algo? ¿Todo bien? ¿Sí? Eso sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. No, profesor.